y proyectos comunes. La legislación hoy día no está permitiendo hacer eso, o por lo menos le está poniendo muchas barreras para hacer eso. Y ahí vamos a pelear para que por fin le demos instrumentos a las mancomunidades para que puedan hacer su trabajo con todo el potencial que tiene la entidad. Casos en el mundo, decenas. Las mancomunidades francesas, las mancomunidades colombianas y de muchos otros países nos muestran, las alemanas, lo que se puede hacer cuando dos o más entidades chiquitas juntan sus capacidades para poder hacer más. La siguiente, por favor. El futuro de eso es esta institucionalidad que está trabajando, el proyecto está trabajando en la Secretaría de Descentralización, está enmarcado un poco en la agenda de la OECD, de nuestro proceso de adscripción a la OECD, y lo que buscan es fortalecer el rol que tienen los gobiernos regionales como nivel intermedio del Estado que tiene que resolver la negociación entre la oferta nacional y la demanda local. La misión de los gobiernos regionales es ser bisagra entre lo nacional y local. Hasta ahora no hemos logrado que nuestros gobiernos regionales asuman ese rol, por una serie de debilidades de diseño de la institución. Las agencias lo que buscan es dotar a los gobiernos regionales de un instrumento para convertirse en los articuladores de la inversión pública y con el tiempo privada en el territorio. A veces hemos pensado que agencia significa vamos a crear una institucionalidad paralela al gobierno regional. Esa no es la idea, es crear un marco donde el gobierno regional pueda cumplir su rol de liderazgo de la estrategia de desarrollo del territorio, articulando los municipios y negociando con el gobierno nacional. Las agencias podrían expresarse en N formas de organización, de formas organizativas, bajo el concepto agencia. Se dice que eso es una competencia con el gobierno regional porque hay otros países donde las agencias son efectivamente entidades, pero acá es más el concepto de institución más que de entidad. En el marco de las agencias se podrían cobijar diversas entidades que los gobiernos regionales crearan para poder impulsar el desarrollo regional. Para eso necesitamos gobiernos regionales con mucho más mirada estratégica que los que tenemos hoy día, y eso es un desafío que nos reúne a todos. La siguiente, por favor. Ahí está un poco el concepto de las agencias. La propuesta que está manejando la Secretaría en este momento es de 3 tipos de agencias, unas que se concentren más en resolver dramáticamente los déficits de servicios públicos en nuestros departamentos de menor desarrollo relativo, un segundo modelo de agencias que trabaje con mayor énfasis en la función de promoción del desarrollo económico territorial, apoyando la formación de cadenas productivas, y un tercer modelo de agencias para los departamentos de mayor desarrollo relativo que ya trabaja en la proyección internacional del territorio, que para nosotros todavía es una cosa media soñadora, pero en otros países hay territorios que se relacionan directamente, sobrepasando sus estados-nación con otros territorios para hacer alianzas a nivel privado o público. La siguiente, un poco para ir terminando. No, mejor pasa terminamos con eso. Otros instrumentos que queremos asociar a este enfoque de desarrollo territorial, el Premier abundó mucho sobre eso porque para él es bien importante a partir de su experiencia de San Martín, es cómo desatamos un poco la dependencia que los gobiernos regionales hoy día tienen de los recursos ordinarios del nivel nacional. Alguien que vive en 90% de sus gastos de recursos ordinarios no es un gobierno, es un desconcentrado, porque los recursos ordinarios los maneja el Tesoro Público. El que depende de recursos ordinarios no tiene autonomía. En realidad es un ejecutor de recursos de un tercero, que es el Tesoro Público. Mientras que no desprendamos a nuestros gobiernos regionales de la dependencia absoluta de los recursos ordinarios, van a seguir siendo gobiernos débiles. Entonces, ahí hay una propuesta que nace en la experiencia de San Martín para los gobiernos amazónicos de renunciar a parte de sus exoneraciones para construir fondos de recursos bajo un modelo de fiducia que les permita jalar los flujos futuros que son seguros al presente para hacer inversiones de mayor tamaño. San Martín, con un flujo de 45 millones anuales en 8 años, trajo 2.100 millones de inversión a San Martín. El departamento que está más adelantado en eso es Loreto. En el caso de Loreto, la figura sería con 110 millones de soles si se renuncia solo al reintegro tributario. Eso haría que en 10 años Loreto puede juntar 1.100 millones que puede traer al presente para inversiones que se hacen ahora,
pero como ese es un flujo interminable, la rueda puede llegar a niveles inimaginables hoy día para los departamentos bajo decisión de ellos. ¿Cuál es la propuesta? Podemos hacer algo similar con los departamentos que tienen fuertes flujos de canon. Hoy día el canon está volviendo a recuperar su crecimiento. Hay departamentos que van a comenzar a recibir canon muy fuerte en el futuro, como Apurímac. La pregunta es, ¿podemos tomar una pequeña porción de esos flujos de canon futuro en lugar de tenerlo en el banco para construir también un fondo del departamento que con el sistema más o menos de San Martín les permita tener seguridad de unos recursos al futuro, que les permita entrar al mercado financiero y jalar recursos al presente para grandes inversiones? Estamos seguros que sí. Lo planteamos en el MUNI ejecutivo de Tacna, el Premier, y ha tenido buena receptividad, y yo creo que si logramos que unos 6 departamentos con altos recursos de canon, más los 5 amazónicos con sus exoneraciones, puedan constituir fondos, les hemos dado independencia a la mitad de los gobiernos regionales. Y entonces nos reduce el desafío de encontrar fuentes que permitan figuras similares con los gobiernos regionales que no tienen ni canon ni exoneraciones. Entonces, eso puede ser un camino real hacia una descentralización fiscal con una lógica un poco distinta que pensar solo en que el gobierno nacional renuncie a determinados ingresos que hoy día tiene. La siguiente. ¿Dónde está la tipología? La tipología, ¿puedes regresar? Está más adelante. Bueno, no importa. Un instrumento que es clave también, que quería compartir con ustedes, es una tipología de municipios. Nuestro país tiene una ley de municipalidades donde el único caso que distinguimos es Lima Metropolitana. Las otras 1.800 y pico municipalidades las tratamos todas por igual. Entonces, las funciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa son exactamente las mismas que la de la Municipalidad Distrital de Salaberiza. Y eso no puede ser. Lo que caracteriza el universo municipal en el Perú es su diferencia. La estructura de fuentes de financiamiento de nuestras 1.800 y pico municipalidades es la misma. Los impuestos son los mismos. Y impuestos que en ámbitos urbanos tienen potencial, en ámbitos rurales no tienen ninguna significación en términos de ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es distinguir lo que es diferente. Y un propósito y una prioridad es aprobar una tipología de municipalidades que se convierta en un marco para que todo el Estado comience a afinar sus políticas para los gobiernos locales en función de sus diferencias. Tenemos 2 propuestas desarrolladas en la Secretaría de Descentralización que vamos a tratar y la Secretaría de Demarcación, que vamos a tratar de acercarlas para tener una sola propuesta que se apruebe formalmente por la norma que corresponda del sector PCM, de tal manera que poco a poco el Estado, una propuesta tiene 6 tipos, la otra tiene 8, 10. Vamos a buscar una alternativa que sea lo más fácil de aplicar, lo más fácil de actualizar, y que nos permita de una vez reconocer que nuestras municipalidades, si alguna característica tienen, es la diversidad, y podamos comenzar a diferenciar estructuras de financiamiento, diferenciar competencias, diferenciar manejo de recursos humanos, etcétera. Y ahora sí la de la agenda pendiente para terminar. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un gran desafío de trabajo. Creo que hay que concentrarse en algunas cosas que pueden hacer la diferencia. Tenemos que incorporar la dimensión de desarrollo económico-social en la descentralización y deje de ser una reforma intraestatal, porque lo intraestatal puede ser importante para nosotros, pero a la gente no le da de comer. Lo segundo, tenemos que enfatizar todos los esfuerzos para volver nuestro Estado más articulado, horizontalmente entre sectores y verticalmente entre niveles de gobierno. Y lo que es fundamental, la articulación intersectorial no solo es a nivel nacional, hay que hacerla a nivel regional y a nivel local, porque los 3 niveles de gobierno actuamos en los 3 niveles de organización territorial del Estado. Entonces, en realidad, la articulación es una matriz que cruza sectores con territorios. Y hasta ahora hemos olvidado los territorios y hemos enfatizado los sectores. Y tenemos que cambiar ese modelo de actuación del Estado. Y, finalmente, eso tiene que expresarse en determinados instrumentos que ayuden a lograr esos procesos, que es lo que está en la columna de la derecha
bajo el título de Organización del Estado para facilitar el desarrollo territorial. Entonces ahí hablamos de agencias de desarrollo, hablamos de mancomunidades, hablamos de fondos territoriales como instrumentos que nos permitan ayudar en ese esfuerzo. Eso principalmente, presidente, y estoy atento a las preguntas que usted y sus colegas me puedan plantear. Sí, señor viceministro, agradecemos la exposición y creo es importante que nosotros tengamos una mirada que no sea cortoplacista, y creo el día de hoy hemos escuchado algunos planteamientos que seguramente los colegas congresistas van a poder resaltar en sus preguntas. A los señores congresistas que quieran intervenir, congresistas, Marta y Elisana, tienen uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Perdón, congresista Marta, queremos dar la bienvenida al congresista Federico Pariola y al congresista Vicente Ceballos. Estamos a punto de completar el equipo titular de la Comisión de Descentralización. Son 11, estamos a 2 y esperamos de que en breves minutos se apersonen los que faltan. Gracias, presidente. Saludo al señor viceministro y a los colegas congresistas. Naturalmente, como por naturaleza descentralista, en varias cosas no estoy de acuerdo, porque todas estas cosas que han pasado en los últimos tiempos, solamente con la palabra descentralización, y si miramos lo que se escribe, lo que se dice, versus lo que en realidad se ha ejecutado, o lo que se trabaja en otros pueblos, no es absolutamente nada. Uno, tal vez sea porque las leyes de descentralización o los reglamentos de descentralización los trabajan la gente de Lima, mirando realmente Lima, mirando esta gran ciudad, y no mirando Huarmaca, no mirando Huancavelica, no mirando la propia selva. Definitivamente esas cosas son duras para poder llegar al fin que todos perseguimos como peruanos, porque en realidad se queda en deseos, en intenciones, y que finalmente, como bien lo reconocía o lo hemos escuchado, y hemos sido parte que hemos visto, por ejemplo, el fracaso de los referéndums, que por supuesto era lo mejor para nuestras regiones, pero sin embargo fracasaron. ¿Por qué? Porque existen pues los pseudos descentralistas que también hacen su campaña paralela. Y finalmente no llegamos, o sea, no está llegando al pueblo esto, no pasa por las venas de la gente este sentimiento. ¿Por qué? Porque los diseños que se hacen sobre el tema de descentralización no dan fruto, todo el mundo desconfía. Por ejemplo, los MUNI ejecutivos. Los MUNI ejecutivos, que son muy buenos, se conversa, pero eso no es descentralización. Es descentralización que vaya el presidente de la República con su equipo técnico, con sus ministros allí para que le escuchen al alcalde. ¿Eso es descentralización? Por favor, eso no es descentralización, de ninguna manera. Ni siquiera lo confundamos. Que es un buen trabajo para el momento, sí, pero no es descentralización para mí. Que es un buen trabajo para el momento, sí, correcto, pero no es la cosa buena para la descentralización que queremos, realmente los que amamos este tema, ¿no? Por ejemplo, permítame, presidente, a través de usted, el señor viceministro de Gobernanza, ustedes dieron un gran paso en el tema de la evaluación de los expedientes en el sistema de agua potable y alcantarillado a través de las CAP, Ministerio de Vivienda. Correctísimo. Vamos bien. En ese tema ya no estamos viendo los alcaldes acá formando cola acá en el Ministerio de Vivienda, y por ahí la gente de mal vivir ofreciendo que va a salir su proyecto y estafándolos a muchos alcaldes. Ya eso se acabó, por lo menos en Lima. Ahora ya pasaron a las provincias. Ahora están ahí cerca de la calle, están ahí se fueron a merodear la cola. Pero ya estando los alcaldes en su tierra, ya no se dejan engañar, porque venimos a Lima, nos cerramos, siempre no nos llegan a engañar. Pero ya en nuestra tierra ya tenemos otro tipo de poder. Entonces, ¿pero qué pasa, viceministro? Una vez, por ejemplo, le voy a contar, hasta este momento, hasta ayer, tienen un promedio de 500 y picos de proyectos
aptos por las CAP, aptos. ¿Cuánto se ha invertido? 100 millones de soles para lograr tener aptos los proyectos. Vas al ministro de Vivienda y dice, no tengo plata. Para el 2019 te ofrezco, 2020, 2021, hay que programarlos. ¿Cuál es el sentido que estas CAP vayan a crear una expectativa? Y esto no es descentralización, por Dios que no, porque no, en vez de hacernos un favor nos está haciendo un daño. A lo que usted decía, bien clarito, hasta aquí podemos, esto es por región, esto tenemos de acá, vayamos, estos proyectos entran, pero no crear una expectativa tremenda que simplemente nos afectamos. Yo veo un pensamiento como peruano, digo, ¿cuánto cuesta el MUNI ejecutivo en cada región? Miles de soles. Porque todos, pues, congresistas, funcionarios, alcaldes, todo el mundo es viático. Seguramente terminaremos 4 o 5 aguas potables de los pueblos con ese dinero. Y usted ha visto, he visto recién, la semana pasada, creo que hemos estado hace 2 días en Piura. Y mi propio sentimiento, mis paisanos totalmente decepcionados. Hubo un momento en que ni siquiera querían ya escucharlo al premier. Hemos tenido que intervenir con el gobernador y algunos congresistas, señor, pues no nos escuché, pues no faltemos el respeto a nadie. ¿Se imagina? Y yo me pongo al lado de ustedes también, ¿no? Este desánimo. Entonces yo creo que esto tiene que ser un poco más atractivo, más productivo, estos de los MUNIs, porque en todo caso, si no hay los recursos necesarios, no hay para podernos ir, mejor no ir, porque creamos una expectativa que finalmente nos hacemos daño. Nos hacemos terrible daño como Estado. Porque pues, bueno, los que van, funcionarios, están un ratito, no puedes pasar, no puedes hablar, ya pues no pasa. Congresista, pero el congresista regresa el viernes allí. Te dicen traicionero, delincuente, no está mi proyecto, te vas a dormir, no hablas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Nosotros estamos con el pueblo. Y peor los alcaldes, desesperados porque llegan a su pueblo. Entonces yo creo que los MUNI deben tener otro tema de la descentralización. Como repito, para mí no es ir a visitarlos, no es ir a eso, sino las normas tienen que estar claras desde el principio. Por eso la semana pasada o la quincena pasada estuvo el premier, que estuvo usted también allí. Nosotros planteamos, para que esto funcione tenemos que romper callos, maestro. Tiene que haber sí o sí una mesa de trabajo. Los técnicos que son los ministerios de la PCM versus con los políticos, juntarnos. ¿Qué hacemos? Porque esto que está aquí no funciona, ya no funcionó. No sigamos en lo mismo, no funcionó. Sentémonos, trabajemos, que sea largo nuestro trabajo, que sea duro lo que tenemos que hacer, pero tiene que mandarse. No es posible que me digan, ¿sabe qué? Los pueblos no les gusta que haya demarcación territorial y por eso ya ahí quedó, pues. Habrá alguna cosa de acá que tiene que imponerse las cosas. Si no, este país nunca se va a arreglar. La verdad que sí. Hay cosas, yo he visto cómo hemos terminado todo un proceso de 4 años de trabajo, ha llegado a la PCM, no me gusta así, después lo vamos a ver a un lado, el señor Ijoki, no sé cómo se llama, no sé si seguirá trabajando. Eso es injusto. Los pueblos mismos se decepcionan de un trabajo arduo en la región de Piura, con Lambayeque, y sin embargo no me parece, después vamos a verlo esto. Demarcación territorial. Entonces, hay decepciones que los pueblos no deben. Entonces, en esta mesa de trabajo que hicieron para terminar, señor presidente, debe existir, trabajando desde la base. En este plan deben estar el pueblo. Por ejemplo, en ningún plan lo escucho en las municipales centros poblados. ¿Qué es la base? Ese alcalde que está ahí cuando el vecino le duele la barriga, cuando muere, no tiene dónde enterrarse, cuando quieren enterrar en un cartón, el alcalde del centro poblado corra con unas tablas, hacer una caja. Eso, ahí está la base del pueblo. De eso no nos acordamos. No nos acordamos definitivamente. Entonces, eso tenemos que trabajar. Entonces yo por ahí me voy quedando y pienso que las cosas, hay muchísimo que discutir. Ojalá exista esta mesa de trabajo, por lo menos que no tendrá resultados formales, pero por lo menos un esquema
de lo que se quiera hacer y se pueda formalizar. Gracias, presidente. Agradecemos la exposición sentida de quien fuera hace muchos años, primero regidor de un centro poblado, luego alcalde de un centro poblado, regidor de una municipalidad distrital, luego alcalde distrital y ahora congresista. Y qué bueno que esa experiencia lo traslade a esta comisión. Yo quisiera dar la bienvenida a la congresista Nelly Cuadros, al congresista Carlos Domínguez, y con ellos hacemos quórum. Les agradezco de verdad y permítame, señor viceministro, instalar formalmente la comisión y luego continuar con las intervenciones de los congresistas que van a participar. Siendo las 10:56 de la mañana del día 15 de junio, contando con la presencia de los señores congresistas Dalmiro Palomino, Wilmer Aguilar, Federico Pariona, Vicente Ceballos, Carlos Domínguez, Nelly Cuadros, Osías Ramírez, Miguel Román, Marta Ilizana, quienes habla Gilmer Trujillo, constatado el quórum de reglamento, se da inicio. Se instala formalmente la presente sesión correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018, siendo una sesión extraordinaria. Ya hemos empezado con los puntos consignados en orden del día. Ya se recibió el informe del congresista Dalmiro Palomino, coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Regional y Gestión de Conflictos Sociales, y ya también el señor viceministro de Gobernanza Territorial invitado a esta sesión para complementar el informe que hiciera el premier César Villanueva, también ya expuso respecto al informe anual del proceso de descentralización. Vamos a continuar con las intervenciones. Tiene el uso de la palabra congresista Wilmer Aguilar. Presidente, saludar a usted y también al viceministro de Gobernanza Territorial, a los colegas congresistas. Es importante el día de hoy dar opiniones y sugerencias que estén orientadas a mejorar este proceso de descentralización que aún continúa. Y nos parece bien, y hay mucha esperanza en un presidente y en un, de alguna manera, primer ministro, que han tenido toda una experiencia importante en este trabajo de regionalización y sobre todo en el proceso de descentralización. Pero también haremos llegar nuestro malestar a solicitud de la población. Por ejemplo, quien los habla es uno de los congresistas que también representa una región tan importante como Cajamarca. Y concuerdo de alguna manera con opiniones de colegas sobre los MUNI ejecutivos. Nosotros en Cajamarca nos hemos reunido para que después del MUNI ejecutivo podamos analizar cuál ha sido la importancia. Y les digo con toda verdad, ha sido decepcionante. 1. Personal exageradamente grande de los ministerios, y las respuestas que han dado han sido totalmente, digamos, débiles. Porque ha habido alcaldes de centros poblados que representan a una población grande, hasta 10,000 habitantes. Y ahí están las necesidades más urgentes, el tema del agua, saneamiento, educación, salud, el tema de conectividad y otras cosas. Pero no se les escuchó a ellos. Alcaldes distritales, igual. Solamente pasaban los alcaldes provinciales e incluso ni siquiera los propios congresistas, y acá mi colega es testigo, ni siquiera tuvieron la cortesía de invitar a congresistas de esa región para poder participar en ese evento. Imagínense, yo creo que acá los congresistas, el Ejecutivo, alcaldes provinciales, distritales, pero incluyendo a los de centros poblados, al menos se tenía que escuchar. Y aparte de eso, organizaciones de base como las rondas campesinas, que en Cajamarca tiene una imagen muy puesta, muy ganada, incluso no estaban incluidos en este tipo de MUNI ejecutivo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál fue la conclusión positiva de eso? Aún falta mucho por mejorar ahí. Y lo importante es que no podemos avanzar si no incluimos a todos, autoridades, población civil y organizaciones de base, que nos parece fundamental. Otra cosa, en el tema de gobernanza, usted, viceministro, tiene también un gran papel.
Si bien es cierto, a veces dice, no, mucho iniciativa declarativa en el Congreso, ¿y cuál, señores? ¿Acaso esos proyectos declarativos no han marcado las políticas públicas del gobierno? No de este, incluso de anteriores. Por ejemplo, yo reconozco a usted, señor presidente de la Comisión de Descentralización y de todos los colegas y de su equipo técnico. Por ejemplo, ayer aprobamos lo de Sillangate. Cualquier persona del Ejecutivo, viceministro, que visite allá, no se está creando por un capricho o populismo, no. Usted va y encuentra un pueblo ya que ha avanzado urbanamente, que tiene todas las instituciones legalmente constituidas, que tiene la población, que tiene una producción rica importante en la agricultura, la ganadería, y que tiene opiniones de ¿quién? Del mismo alcalde distrital de Querocotío, del provincial, de alcaldes que están en su entorno. Entonces, cuando va la opinión del Ejecutivo, de frente, no, hay que cortar y no, que no avance. O sea, no le damos opinión favorable a estos proyectos, pero sin haber entrado a hacer una revisión y ver procede o no crear un nuevo distrito. Por ejemplo, ¿no? Porque ningún congresista creo que traiga algo acá, algo que no se ajuste a los requisitos y a la verdad, por un lado. Por otro lado, pido a usted, conocedor de los centros poblados, de la importancia que tiene, viceministro, a partir de hoy pedimos, porque una cosa son las intenciones y otro es que se reflejen los hechos. Por ejemplo, ustedes vieron ayer una representación muy grande de rondas, pero también de comités de autodefensa de Ayacucho, del BRAE. Hoy, venir hasta acá para poder ser atendidos en algo que podemos avanzar no es justo. Tenemos que ir. Y usted, viceministro, asesórese de gente que vaya y se reúna con la población y traiga los justos y reales reclamos. ¿A qué voy? Viceministro, no solamente en las regiones también hay que ser de la verdad, también se vive el centralismo. ¿Cuánto nos gustará que los presidentes regionales vengan acá con sus alcaldes provinciales, distritales, pero también sus centros poblados? No, no sucede, o salvo en algunas regiones. Yo pido que también se incluya a los alcaldes de centros poblados. ¿Que acaso no tienen una ley? ¿Que acaso no tienen igual facultad que alcalde distrital provincial? Lo único que no tienen es el presupuesto. ¿Acaso no es al alcalde del centro poblado que a veces tiene 1,000 soles al mes? Van y le dicen, mira, necesito 10 hojas de calamina que la escuela se lo llevó de repente los vientos, porque es algo urgente que atender. ¿Acaso cuando un ciudadano está de repente en una emergencia para trasladar, que a veces no hay ni un puente ni una carretera y hay que llevarlo a lomo de bestia? O de repente también, como han visto en Cajamarca, cruzar a madres, ¿no? A punto de dar a luz, traer un niño al mundo, pasar en canoas por un río peligrando su vida, se ha visto recién en reportes de noticias. Entonces yo pido, viceministro, yo sé que tiene la mejor intención y su equipo técnico, estamos para aportar, formemos también ese grupo de trabajo y sugiero a ti, mártires, tenemos una deuda muy grande con los centros poblados, a formar ese grupo de trabajo de las municipalidades de centros poblados. ¿Por qué? Porque no hay descentralización si es que no integramos a todos. Entonces es un aporte y una sugerencia y creo que otros colegas también están para participar. Gracias. Agradecemos la participación del congresista Wilmer Aguilar. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Román. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los congresistas presentes y naturalmente un saludo al viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, que hoy día nos está acompañando. Y hay que reconocer que nos ha hecho una esclarecedora y esperanzadora exposición sobre el tema de la descentralización, ¿no? Y sin duda tiene los pergaminos para ello, ¿no? Porque tiene una experiencia muy larga y muy grande en ese tema. Pero también este viceministerio tiene que, digamos, enfocarse, porque así está constituido para temas de conflictos sociales, ¿no es cierto? Para temas y además temas de organización territorial. Nos gustaría saber cuál es la visión que hay para cómo se va a enfrentar los conflictos sociales que lamentablemente son pan de cada día
así como también los temas de demarcación territorial que están trayendo muchísimas dificultades y problemas en el país, ¿no? Hay que reconocer que, no sé si el 80 o más del 80% de del territorio